Señor, arroja luz. Amén. Da tus palabras sabias y prudentes para edificarnos, Señor. Gracias, Señor, porque podemos hablar de lo precioso que tú eres, Señor. Amén. Enséñanos a contemplarte, Señor, a poder percibir lo hermoso de tu persona, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu Hijo en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gloria a ti, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Podemos leer juntos Hebreos de nuevo. Hebreos capítulo 10, versos 19 al 21. Amén. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Amén. Amén, hasta el 21, sí. Todo este pasaje es precioso y Hebreo también es precioso, hablando acerca de la misericordia que el Señor tiene, hablando acerca de la persona del Señor, lo exalta por sobre todo, ¿no? Y también nosotros hoy podemos tener este privilegio de poder considerar la persona del Señor. Y este sumo sacerdote es importante, es crucial para la iglesia. Él fue puesto sobre la casa de Dios. Por eso es la continuación del mensaje anterior. No sé si voy a poder terminar. Esta porción, este mensaje tiene 7 puntos que son 7 experiencias, y en algunas son aflicciones, tratos con el Señor que padeció realmente. Así que el Señor nos ayude a poder compartir esta palabra. Pero realmente, si no habría este sacerdote en la casa de Dios, la casa de Dios no tendría sentido. Nos reuniríamos solo nosotros, sin nadie que pueda estar cortando el pábilo que humea, poniendo aceite en nuestras lámparas, en nuestras vasijas, agregando más de su aceite, más de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Vale decir que lo que es la función que tiene este sacerdote en este tiempo es esencial, hermanos. No vale si nosotros tuviésemos todos los ministros, todos los ministerios, y tuviésemos una congregación numerosa de hombres muy santos, si no estaría en medio este sacerdote que fue puesto para que esté en medio de los candeleros en la casa de Dios. Así que por esto es que necesitamos, hermanos, nosotros centrar siempre nuestro corazón en la persona del Señor, porque Él es el centro en la casa de Dios. Él es el centro, hermanos. Por más que haya muchos ministros con ministerios dados por Dios, no es suficiente. Él es el centro, hermano. Y alabamos al Señor por esto. Y que el Señor nos dé gracia para que junto con los hermanos podamos percibir siempre la preciosidad de este sacerdote, ¿no? Entonces, vamos a compartir estos 7 experiencias que tuvo el Señor. Yo las voy a mencionar. Primero es la encarnación, después el bautismo, después tenemos la tentación, después tenemos la transfiguración, el Getsemaní, la muerte del Señor y la resurrección. No sé si voy a hacer a tiempo realmente, y el Señor me dé gracia para poder compartir, porque realmente todo esto es mucho. No mucho por lo largo del mensaje, sino mucho por el contenido esencial de lo que es la obra del Señor en estos 7 puntos, 7 aspectos. Nosotros sabemos cómo el Señor nació.
El Señor necesitó de una mujer pura, una virgen, y esta era María, la cual fue dispuesta a su corazón, a pesar de la vergüenza que ella podía correr, y también de la vida que podía correr, porque se acuerdan, en aquel tiempo las mujeres podían ser apedreadas si le encontraban en seria falta, ¿no? Así que ella, después de oír la voz del ángel, tener comunión, Dios le habló a través del ángel, ella aceptó este servicio, ofreciendo su cuerpo como una sierva pura para el Señor. Así que alabamos al Señor por esto, ¿no? Nosotros sabemos que cuando nosotros vemos a este niño, podemos, a veces nuestra mente es tan limitada que no podemos entender cómo puede ser que el que creó todas las cosas ahora está en el vientre de una mujer, tan pequeño, gestándose, ¿no? Limitado a 9 meses, ¿no? Tan limitado, hermanos. Y esto habla de lo precioso que es el Señor. Y hermanos, si bien es cierto que nosotros como creyentes sufrimos limitaciones, muchas limitaciones, pero consideremos la persona del Señor. Este Dios sublime, poderoso, tan grande, Él también se limitó, igual que nosotros, igualito que nosotros, en un vientre, por 9 meses, para poder ser gestado normalmente como una persona, como un hombre normal. Si no fuera así, hermanos, nosotros podríamos decir muchas cosas. Este no es un hombre cabal, nacido como yo, ¿no? Con todas las limitaciones, pero él desde su origen, desde su gestación, él tuvo esta participación igual que nosotros, en un vientre de una mujer. Por supuesto, esta mujer era virgen y no se halló pecado en ella, ¿no? También podemos ver que este hombre, este niño, fue envuelto en pañales y fue limitado a nacer en un pesebre, ¿no? Los ángeles lo acompañaron. Podemos leer el capítulo 2 de Lucas. Habla en cuanto, a lo que los ángeles hablaron, dando testimonio de que había nacer. Todos nosotros sabemos el trayecto que tuvo que hacer, el ir desde su lugar de Galilea hasta Belén para ser registrados, porque iba a haber un censo y ellos tuvieron que correr hasta allá. En aquel tiempo, en aquel momento, no había lugar para el Señor. Pero si alguno se hubiese enterado de todos los que estaban allí en Belén, que era una ciudad pequeña, pero por causa de todos los que habían sido trasladados por el censo, se habían movilizado muchas personas por causa del censo, tenían que ir a su lugar de origen. Todos los hospedajes estaban completos, y cuando llegó José con María no tenían lugar, y ocuparon el lugar de un establo, ahí donde estaban los animales. Pero si alguien se hubiese enterado que esta mujer que tenía en su vientre era el Señor Jesús, hubiesen abierto todas las puertas para poder recibirlo, tener el privilegio de recibir al Mesías, al que muchos esperaban. Y también podemos ver en todo el entorno a su nacimiento de cuántos estaban enterados de que iban a ser el Mesías, ¿no? Un asunto fue la inquietud que tuvieron los judíos, llámese sacerdotes, escribas, y judíos en general, tenían una información de que el Mesías iba a nacer, ¿no? En un lugar, en un determinado lugar, ¿no?
justamente en Belén. Pero cuando este hombre creció y estaba ejerciendo su ministerio, ya se les había escapado la fe, habían perdido la fe, ¿no? Pero mientras tanto, podemos leer entonces en 2.14 de Lucas, dice, los ángeles decían, ¿no?, dando testimonio en estos párrafos, algunos pastores que estaban en el campo pastoreando los animales, ¿no? Dice, a partir, podemos leer el 9, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Amén. Después de esto, bueno, los pastores dejaron, inmediatamente fueron a ver si esto era así, ¿no? Entusiasmados, y cuando lo vieron se regocijaron, ¿no? Entonces, desde este momento, los ángeles estuvieron cercando siempre al Señor. Nosotros vemos en distintos pasajes cómo los ángeles estuvieron consolando, fortaleciendo, supliendo compañía para con el Señor. Pero ciertamente que cuando Él estuvo en la cruz, nadie estuvo a su lado. Todos nosotros también sabemos en el Getsemaní, en ese momento también de agonía, de crisis que el Señor tuvo que pasar. Después de orar, fue suplido por los ángeles. Después también después del ayuno, de los 40 días de ayuno que el Señor hizo en el desierto, fue suplido por los ángeles, ¿no? O sea que fue siempre acompañado por los ángeles en toda su vida, en todo su ministerio, ¿no? Y aquí los ángeles dan testimonio de la persona del Señor. Este es el Emmanuel, Dios con nosotros, pero también es el Señor. En este niño en pañales es el Señor, el que habla también Isaías 9.6, ¿no? Todos nosotros sabemos, es un pasaje bien conocido, ¿no?, acerca de que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y este será llamado Padre Eterno, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, ¿no? Así que bueno, alabamos al Señor porque el Señor nació, y ahí se había visto, los pastores dieron testimonio, los ángeles dieron testimonio, alabaron al Señor porque había nacido el Mesías. Para los ángeles puede ser que sea algo extraño, porque ellos estaban acostumbrados a adorar al Señor en los cielos, ¿no?, a la diestra del Padre. Ellos estaban acostumbrados a adorar. ¿Qué pensarían los ángeles? Que ahora que ellos adoraban en el cielo, ahora tenían que bajar a la tierra para adorarle. Y que era sublime en el cielo, al lado del Padre, ahora era un bebé, en manos de seres humanos. Tendrían preocupación: ¿cómo cuidarán los hombres? ¿Cómo cuidará esta mujer a esta criatura? ¿Qué pasará con él, no? Pero lo cierto es que ellos se encontraban con este Señor en los cielos, ¿no? Por eso también los relatos de Pedro habla acerca de que los ángeles indagaban acerca de estas cosas, ¿no? Querían o sea, no es precisamente esta palabra, más bien que los ángeles también tienen la curiosidad de ver todas estas cosas. Ahora no recuerdo bien, disculpen, hermano, pero los ángeles anhelaban ver también la reunión de los santos, ¿no? Habla la Biblia.
porque, bueno, cambió las cosas para ellos, ¿no? Así que gracias al Señor por esta encarnación. De esto ciertamente hay mucho para decir. También nosotros podemos ver que desde el nacimiento del Señor no hay mucho registro sobre Él, y solamente hay un paréntesis y se habla en Lucas 2 también del 40 al 49, la experiencia que el Señor tuvo a los 12 años. Y en el versículo 49, ellos, la familia, habían ido a adorar a Jerusalén, a las fiestas, y cuando volvieron habían perdido a Jesús, no estaban con ellos. María y José llegaron, pensaron que el Señor Jesús venía, que su hijo Jesús venía caminando con algún pariente en el camino, pero cuando llegaron a casa esperaron y no lo vieron, así que regresaron buscándolo al templo, y después de 3 días lo encontraron. Y en el versículo 49 dice: entonces él le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y allí estaban José y María. Y José podría preguntar: ¿pero qué negocio? Nuestro negocio está allá, en la carpintería, ¿no? ¿Por qué decís en los negocios de mi padre y te quedás acá en el templo, ¿no? Pero él estaba hablando de su Padre Celestial, ¿no? En los negocios de su Padre, ¿no? Así que desde la niñez él ya se muestra un niño fiel y sujeto a los intereses del Padre. Y en el versículo 40 del mismo capítulo dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Entonces, nosotros podemos decir que él nació automáticamente con un software, como si tuviese interiormente una computadora que sabía todo. Pero él dice que crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Qué hacía él todos los días en estos 18 años que no se registran a partir de aquí, de los 12 hasta los 30 años? Ciertamente que él tenía comunión con el Padre, indagaba de las Escrituras y también trabajaba en la carpintería con el Padre, ¿no? Con José, ¿no? Así que, hermanos, él tenía que ser así. Él tenía un espíritu humano. No faltaba su naturaleza divina, pero tenía un espíritu humano. Tenía cuerpo como nosotros y tenía alma, por supuesto, ¿no? Entonces, era totalmente humano. En ese nacimiento era totalmente un hombre. Así que alabamos al Señor por esto. Y podemos ver a través de las experiencias que siguen que él tuvo que pasar por todas estas cosas para poder identificarse que él era un hombre, un total hombre, un ser humano, ¿no? Que venía en esa debilidad para soportar todos los debates y todas las cosas que un hombre pasa, pero él, por sobre todas las cosas, tenía que obedecer al Padre, ser fiel al Padre, sin pecado, por supuesto, ¿no? Después entonces tenemos el proceso que tuvo que pasar en el bautismo. Y podemos ver que allí en el bautismo, Juan dice reiteradamente, Juan el Bautista habla reiteradamente que él no le conocía, que él no le había visto. La experiencia que había tenido Juan el Bautista con el Señor había sido cuando María fue a visitar a Elizabeth. Y se quedó, dice la Biblia, ahí 3 meses con Elizabeth. Porque los ángeles le habían dicho que Elizabeth estaba embarazada.
y que su nombre se iba a llamar Juan, y que iba a ser el precursor, que le iba a abrir el camino para la venida del Señor Jesús. Y cuando se encontraron Elizabeth con María, dice que el vientre de Elizabeth, Juan, saltó de alegría. En ese momento, hermanos, podemos entender que Elizabeth tenía 7 meses ya gestando en su vientre a Juan. Pero María era en el primer mes de gestación. Y sin embargo, a pesar de eso, Juan se regocijó en el interior de vientre a vientre, porque había percibido que ese embarazo de María guardaba al Hijo de Dios, al Rey de Israel. Bendito sea el nombre del Señor, al Mesías. Ahora bien, después de ahí, nunca más sus ojos le vieron. Nunca más le vieron. Juan no tuvo contacto. 30 años, hermanos. 30 años. Era el momento que comenzaba su ministerio el Señor Jesús y era legalmente el inicio del servicio según Levítico, ¿no? La ley levítica para un sacerdote, ¿no? Así que él se tiene que bautizar. Ahora, ¿por qué se tiene que bautizar? Si no había pecado, ¿de qué se tiene que arrepentir el Señor? Bueno, hermanos, si él no se bautizaba, podía entonces decir, yo soy santo, no tengo pecado, y decía la verdad, pero su bautismo era más bien de identificación con el pecado, de identificación con los hombres, era necesario, ¿no? Por eso ahora vemos este hecho. Entonces, si Juan el Bautista no le conocía, pero la Biblia dice a Juan el Bautista que cuando vea a esta persona ser bautizada, de los cielos va a descender una paloma, va a ser el Espíritu que va a descender sobre él. Ese es el Hijo, ese es el Mesías, ¿no? Entonces, pero nosotros vemos según el relato de la Biblia que antes que fuese bautizado, Juan lo conoció. ¿Se acuerdan de ese hecho? Está en la Biblia, ¿no? Pero voy a demorar mucho para poder comentar todo este mensaje, y ustedes después pueden buscar los pasajes si quieren para aprovechar mejor el tiempo. Pero en Juan podemos leer Juan 1:29. Él declara algo. Juan el Bautista declara algo. Aquí dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo le conoció? Todavía no lo había bautizado, todavía los cielos no se abrieron, no descendió una paloma, el Espíritu Santo sobre Jesús, pero él lo conoció. Se supone que había multitudes que estaban siendo bautizados allí con Juan, pero hombres tras hombres, mujeres tras mujeres, todos pecadores. Pero entre ellos había uno solo que no tenía pecado. Uno solo que no tenía pecado. Y sin duda, hermanos, esto impacta. Cuando uno vea, nosotros no tenemos esa experiencia, porque miramos, toda la gente son iguales, son todos pecadores, ¿no? Pero en este caso, Juan se encontró con un hombre sin pecado. Y esto era notable. Y eso pudo percibir Juan, por eso pudo declarar, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por otro lado, el Señor Jesús también declara en otros pasajes acerca de Juan el Bautista, que este es el más grande de todos los profetas. Pero sin embargo, Juan el Bautista no hizo ninguna señal, no profetizó ninguna palabra,
no hizo ningún milagro, no hizo cosas grandes, simplemente preparó el camino para el Señor. Pero fue el que pudo decir: este es el Cordero de Dios, el que señaló, ¿no? El que identificó, ¿no? Este es el Cordero de Dios, el que estaba profetizado, ¿no? Como habíamos dicho en Isaías 9:6, ¿no? Y el que todo el mundo estaba esperando, él lo señaló, ¿no? Así que, bueno, de esta manera él fue bautizado, y su bautismo no fue por causa del pecado, sino por causa de los hombres. Él se identificó, fue una señal de identificación. Ahora bien, hermanos, aquí tenía el Señor 30 años de un hombre sobre la tierra, sin pecado. ¿Cuánto tardamos nosotros en cometer un pecado? No podemos guardar un día, hermano. No sé si duramos una hora. No podemos. Este hombre, 30 años sin pecado. Y no es que, hermano, no vivió en una burbuja. Vivió en la tierra, hermano. Compartiendo con su padre, su madre, sus hermanos. Haciendo trabajo, diferentes tareas. Amén. El tercer punto, la tentación. Y aquí podemos ver, vamos a citar Primera de Juan 2:16, que habla acerca de las cosas que el Señor pasó, que son esenciales, que todos nosotros, todos los hombres, también pasamos o somos probados. Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Estas tres cosas, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, fue probado en eso, los deseos de los ojos también, y la vanagloria de la vida. En estas tres cosas se reduce la tentación, la provocación del maligno sobre todos los hombres, sobre todos nosotros. En estos tres aspectos somos probados. Y también podemos cotejar que el Señor Jesús fue tentado en tres aspectos, en lo que es su naturaleza humana, su alma y también en su espíritu. Vamos entonces a Mateo 4. Allí habla de las tentaciones. La primera tentación consiste del versículo 1 al 4, del capítulo 4 de Mateo, que dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, él fue llevado al desierto no por el maligno, sino por el Espíritu, ¿no? Y entonces, ciertamente que después de 40 días cualquier persona tiene hambre, tiene necesidad. Y el tentador vino con esta propuesta para que el Señor se haga provisión para sí. Y esto es muy importante porque todos nosotros, la Biblia dice que, bueno, que Dios es aquel que tiene cuidado de sus seres queridos, ¿no? de sus seres, de la creación, ¿no? Y más de los hombres, ¿no? Por eso nos dice que no nos afanemos, ¿no? Así que, como hijo de Dios era lícito, como hombre, mejor dicho, como hombre, era lícito que él coma, ¿no? Ya está, ¿no? Ya pasaste 40 días, ya probaste, ahora podés comer.
Tienes poder, ¿por qué no haces que las piedras se tornen en pan? Si tienes poder, ¿no? Pero sabía el Señor cuál era la tentación. En otras palabras, es como si el maligno le estuviese haciendo una pregunta. Si Dios es bueno, ¿Dios no te va a suplir? Y esta es una de las cosas que nosotros también muchas veces tenemos esa tentación casi a diario. Hoy el Señor me suplió. Sí, yo sé que Dios me ama, Dios es bueno. Pero la duda es, ¿me suplirá mañana? ¿Cómo estaré mañana? Mañana, por decir, pasado, etc., ¿no? Entonces, esta es la astucia siempre del maligno. Cuando viene la tentación, no está solamente en prueba nuestra fe, ciertamente está, está provocando nuestra carne, ciertamente, pero está en juego nuestra confianza en el Señor. Siempre nuestra confianza en el Señor. Entonces, eso es lo que indirectamente Satanás atacaba a la mente del Señor, ¿no? La otra provocación indirectamente era, bueno, yo puedo recurrir a mi fortaleza, yo puedo entonces asirme de las cosas, ¿no? Y tomar la iniciativa, ¿no? Pero el Señor Jesús en eso fue sujeto al Padre, siempre. Él vino para hacer la voluntad del Padre, ¿no? Y le responde entonces con la palabra. Y respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si Él hubiese hecho un milagro para su propio sustento, entonces hubiese quedado expuesto, porque no todos tenemos la posibilidad de decir, bueno, hoy no tengo pan, yo voy a orar y pongo las manos y convierto una flor en una ensalada, por decirlo, o un pedazo de piedra en un buen asado, ¿verdad? Si Él lo hubiese hecho, nosotros no podemos. Como seres humanos, nosotros no podemos. No podemos porque todos somos limitados. Y entonces, si Él hubiese hecho eso, hubiese demostrado que, en otras palabras, Señor, no eres un hombre. Y no viniste como un hombre, sino viniste y te valiste de la fuerza de Dios. Nosotros no podemos. Y entonces sería el fracaso. Nunca podía cumplir el final del propósito de Dios, así, ¿no? Entonces, alabado sea el nombre del Señor. Él fue restricto, igual a nosotros, hermanos. ¿Tenemos restricciones? Sí, Él también pasó por esas cosas, ¿no? Entonces, todas estas cosas es para que consideremos. La Biblia dice que nos convenía, tal sumo sacerdote nos convenía. Y gracias a Dios por este sacerdote, este gran sacerdote sobre la casa de Dios. Él sabe cómo tratar, cómo son las aflicciones de los hombres. Sabe, alabado sea el nombre del Señor. La segunda tentación que él padeció se encuentra en los versículos 5 al 7. Y dice, entonces el diablo le llevó a la ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces en tu pie y en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Aquí ciertamente está refiriéndose a un pasaje que no está completo en el Salmo 91, porque él habla como es que dice acá, vamos a leerlo completo en el Salmo 91. Versículos 11 y 12. Dice,
pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. El maligno está obviando esta parte, que los guardará en todos sus caminos. Entonces, si el Señor va a ser guardado siempre que ande en el camino del Señor, ¿no? Esto lo obvia el maligno. Y aquí es otra provocación que el maligno le hace al Señor. El pináculo del templo, yo no me acuerdo las medidas que es el templo, pero la vez que nosotros fuimos, una de las últimas veces que fuimos allí a Brasil, ¿cómo? Templo de Salomón. Sí, estaba el Templo de Salomón que estos hermanos de la Universal estaban construyendo, la réplica total. A la par del Templo de Salomón se veía un edificio viejo, pero que tenía 3 pisos, ¿verdad? Había un edificio de 3 pisos. Bueno, las columnas que estaban a la par, el terreno a la par, todavía eran más altas. Era una cosa imponente, yo no sé cuántos metros ahora tiene, ¿no? Pero aún así, desde ahí, es una gran altura, pero dice que lo llevó al pináculo del templo, a la parte superior, por arriba de estas columnas, lo más alto de las columnas, y le estaba incitando para que se arroje. Qué lindo espectáculo hubiese sido, ¿no es cierto? Si el Señor se hubiese tirado de allí, ciertamente los ángeles hubiesen acudido a él para que no se golpee, no se lastime en el piso, o no se mate en el piso, ¿no? Y hubiese sido un espectáculo tan formidable que hubiese sobresalido y todo el mundo se hubiese enterado. Pero realmente no era la voluntad del Señor el ser promocionado el Señor, ¿no? Porque de esa manera Él estaba siendo promocionado, pero no en los caminos y en la voluntad del Señor. Estaba siendo promocionado en su alma y por su propia voluntad, para que sea exaltado su persona. Y el maligno puede decir, bien, muy bien, y todo el mundo con el maligno aplaudiendo. Y entonces los méritos del Señor iban a quedar por el suelo. Pero gracias al Señor, el Señor se mantuvo y se guardó. Por eso, el Señor fue aprobado. Y en esto, a ver si lo encuentro, Señor Jesús, vemos que Satanás le dice de otra manera, la pregunta siempre, la cuestión: Dios es fiel, su amor te guardará. Esta es la pregunta, ¿no?, que le hace indirectamente al maligno. Dios es fiel, su amor te guardará. Es otro argumento muchas veces que tiene el maligno hacia nosotros, ¿no? Muchas veces en el momento de ansiedad, de afán, ¿no?, de situaciones que uno puede estar pasando, de pruebas. Y claro que el Señor sabía que Dios es fiel y que tenía que pasar por ciertas etapas, pero que Dios era fiel, que su amor, el amor del Padre, estaba con él. Amén. La tercera tentación se encuentra en los versículos del 8 hasta el final. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y de aquí vinieron ángeles y le servían. Después de todas las pruebas, después de 40 días, después de toda tentación, los ángeles le servían. Una de las cosas que el maligno siempre busca
es adoración. Adoración como si fuese Dios. Y hermanos, en este sentido nosotros debemos de saber que nadie es digno de adoración. Nadie. Todas las personas son dignos de amor, ¿no? Pero ninguna persona es digno de adoración. Solo Dios. Sea un madre, sea una padre, sea un hijo, sea un padre, sea un ser querido, sea un esposo, una esposa. Nadie es digno de adoración. Adoración solamente es hacia el Señor. ¿Qué significa adoración? El reconocimiento que es superior y que uno se humilla. Esa es lo que corresponde a adoración. Si nosotros vemos las veces que se habla acerca y le adoró a Dios, es alguien que se postra ante el Señor, reconociendo que es una persona superior. Entonces, este es el anhelo que tuvo siempre el maligno, desde el principio de su rebelión, el ser reconocido superior, el ser como Dios. Él anheló esas cosas, ¿no? Así que, hermanos, que el Señor nos guarde. Se escucha mucho. Yo le adoro, a este le adoro, a un niño, a su esposa, no sé, a su marido. No corresponde. Podemos decir que le amamos, pero no le adoramos. Adoración, solo uno es el digno, es el soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de todas las cosas, el Señor. Entonces, aquí la pregunta indirecta que el maligno le hace al Señor es: ¿Dios es suficiente? ¿Su amor te bastará? ¿Te basta su amor? Pero mira, yo te doy todos los reinos de este mundo. Y por supuesto que, como dice la Escritura, hermanos, para nosotros Cristo lo llena todo, todo. Él es el único que nos hace estar completos, ¿no? Y que nos da plena satisfacción, que llena todo espacio. Y cuánto más el Señor tenía esta claridad en su corazón. Dios es suficiente. Y para Él, aunque tuviese que pasar por la cruz, su amor le bastaba. No necesitaba los reinos de este mundo. Pero Satanás era astuto, porque sabía que el Señor iba a reinar. Y por otro lado, también vuelvo a citar lo que habla Isaías 9, versículos 6 y 7, que está profetizando acerca de que este Jesús iba a ser rey, ¿verdad? Pero también en Apocalipsis, capítulo 11, podemos leerlo, versículo 15. Está hablando acerca de lo que el Señor posee. (11:15) dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Cuál era la diferencia, hermanos? Si el Señor postrado le adoraba, ¿no iba a tener los reinos de la tierra? Sí. Pero ¿saben qué? No era el propósito de Dios. No era la manera, no era el camino del Señor. Pero por otro lado también iba a poseer todo, entre comillas. Pero siempre Satanás iba a ser el supremo. Él va a ser un rey que gobernaba sobre la tierra, pero Satanás sobre Jesús. Pero por otro lado también podemos ver que él iba a obtener los reinos sin la cruz. Entonces la propuesta de Satanás era: mira, yo te ofrezco los reinos de la tierra, tú vas a ser rey, pero para que obtengas ese reino vas a tener que sufrir muchísimo y todavía pasar muchos años para que esperes a poseer los reinos de este mundo. Yo te doy ahora, sin cruz, sin sufrimiento. Satanás es muy astuto, hermanos, siempre. Y hermanos,
Satanás es el que siempre salta por la ventana, se adelanta. Vieron cómo nuestra naturaleza, los argentinos somos muy buenos para esto, en todas las áreas, muy buenos, tramposos, no solamente mentirosos. Hay una cola y queremos ver cómo puedo hacer para pasar adelante y los paso a todos de alguna manera. Cargamos un chico, vieron una criatura, cuánta avivada hay de todo esto, ¿no? Bueno, esto se origina en el maligno, hermanos. Y también nos viene a engañar a nosotros, ¿no? Pero el punto es cuánto nosotros no entendemos muchas veces que el Señor es suficiente. Nos provoca de muchas maneras. Esto es para que lo consideremos. Las cosas rápidas. Ahora, ya, mira, ya. El Señor nos guarde para poder poner nuestra confianza como el Señor lo hizo. De todas formas, este es el sacerdote que se pasea en medio nuestro, que sabe la debilidad nuestra y sabe la provocación del maligno. Por eso Él es capaz de sustentarnos, porque Él aprobó. No fue vencido por este maligno. Él fue victorioso en todas tentaciones, ¿no? Así que alabamos al Señor por todo esto. Alabamos al Señor. Y hoy Él está entronado en gloria. Hoy está entronado en gloria. Todo le pertenece a Él, ¿no? Aunque ahora no lo vemos, como dice Pablo, ¿no? Pero todo está puesto bajo sus pies. Él domina sobre toda la creación. Dios lo puso por cabeza sobre todas las cosas, encima de todo lo creado, y por sobre todas las cosas en la iglesia, de lo que habla las cartas de Pablo, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Creemos en esto, hermano. En este tiempo que nosotros vivimos, estamos llenos de limitaciones y llenos de pruebas por el maligno, iguales provocaciones que padeció el Señor. Pero esperemos con paciencia aguardemos la venida del Señor, porque el Señor vendrá. Amén.